Nacer no es un milagro, es una condena. Para Émile Cioran, la existencia es un error irreversible que marca el inicio de todo sufrimiento. En este video, exploramos su pensamiento más oscuro y perturbador. Quédate hasta el final para entender por qué vivir nunca debió ser una opción. Nacer fue un error. Así lo vio Émile Cioran, no como metáfora ni provocación retórica, sino como un hecho brutal. El acto de venir al mundo no es una bendición ni una oportunidad, es una imposición sin consentimiento, una tragedia silenciosa que inaugura toda forma de sufrimiento. Desde su perspectiva radical, la conciencia humana no es un regalo, sino una maldición persistente. Estar vivo es el precio que pagamos por haber sido traídos al mundo sin pedirlo. Cioran no maquillaba sus ideas, no ofrecía consuelo, no pretendía aliviar la angustia. La exponía, la desollaba, la exhibía como el núcleo más honesto de la existencia. Decía que si la gente pudiera recordar lo que era no haber nacido, todos rechazarían la vida. Pero nadie lo recuerda, porque el nacimiento nos arrebata la única forma verdadera de libertad, la inexistencia. Su odio hacia el hecho de haber nacido era tan visceral que consideraba la procreación un crimen. No por extravagancia, sino porque entendía que dar vida era condenar a alguien más a sufrir. En lugar de traer luz, se les imponía la carga del tiempo, del deseo, de la enfermedad, de la pérdida. Y lo más devastador, el peso de la conciencia. Para Cioran, el ser humano sufre más que cualquier otra criatura por una sola razón. Es consciente. Un animal siente dolor, una planta decae, pero el ser humano, al tener conciencia, amplifica todo malestar, lo recuerda, lo anticipa, lo convierte en identidad. Esa lucidez, ese dolor inteligente, como él lo llamaba, transforma la vida en una experiencia insoportable. No admiraba la productividad ni el esfuerzo. No creía en el progreso ni en el crecimiento personal. Despreciaba los ideales modernos de éxito, motivación y propósito. Su única aspiración era desaparecer sin ruido, deshacerse de sí mismo sin dramatismo. Pero incluso eso le parecía excesivo. El suicidio para él llegaba siempre demasiado tarde, cuando el daño ya estaba hecho, cuando ya habíamos sido condenados a existir. Vivió como pensaba, renunció a los honores, se burló de los premios, rechazó el prestigio, vivía en austeridad, evitaba trabajar, no perseguía fama ni validación. Prefería pasar el tiempo con otros que, como él, habían dejado de creer en la redención. No por depresión, sino por lucidez. Sabía que cuanto más esperas de la vida, más duele su respuesta. Cioran encontró una forma de mantenerse en pie, escribiendo. Llamaba a sus libros suicidios postergados. Cada página era un modo de resistir sin mentirse. No quería soluciones, no buscaba paz. Solo necesitaba expresar el agotamiento de existir en un mundo donde lo más sensato, lo más justo, habría sido no haber nacido jamás. La conciencia, para Cioran, era una herida abierta que no cicatriza, un cuchillo alojado en la carne del pensamiento que no mata, pero tampoco permite vivir en paz. No hay descanso para quien está lúcido. Esa claridad, lejos de ofrecer respuestas, desgarra cualquier ilusión de sentido. Mientras otros celebran la vida como un milagro, él la denunciaba como una trampa. Lo insoportable no era morir, sino haber comenzado a vivir. Cada vez que un ser nace, decía, se renueva el pacto con el sufrimiento. La procreación no es esperanza, es condena repetida. Por eso nunca quiso ser padre. Se negaba a cometer ese acto de crueldad que, para la mayoría, se disfraza de amor. Tener un hijo, en sus palabras, era empujar a otro ser al horror de la conciencia, al miedo de existir, a la certeza de que todo acabará en descomposición y olvido. Su visión no era nihilista en el sentido común del término. No predicaba la destrucción, ni la apatía, ni el abandono. Su radicalidad era más honesta, más limpia. No quería rehacer el mundo ni cambiar las estructuras. No quería ser parte de nada. Prefería perder, fallar, desaparecer, no por desprecio hacia los otros, sino por fidelidad a su propia lucidez. Rechazó pertenecer al sistema de los que hacen, construyen, se aferran, porque entendía que todo lo que se levanta se derrumba, y cuanto más alto subes, más duele la caída. La cultura de la productividad,
del rendimiento, de la utilidad, le resultaba obscena. Consideraba que una vida verdaderamente lúcida no puede estar orientada a la eficiencia. Por eso vivía como un parásito confeso. Afirmaba tener la pasión de no ser productivo. Su existencia era una renuncia constante a la gloria, al trabajo, al prestigio. Quería liberarse de todo lo que lo ataba a la maquinaria del mundo moderno. Y sin embargo, escribía. Escribía como quien sangra. Sus libros eran una forma de sostenerse, de no saltar al vacío. No creía que sus ideas pudieran salvar a nadie. Ni siquiera pretendía convencer. Solo necesitaba decirlo, nombrar lo innombrable, vomitar la angustia sin adornos. Cada aforismo era una trinchera contra la farsa del entusiasmo, una embestida contra la dictadura del optimismo. No se escondía. No tenía esperanza. Tenía verdad, aunque doliera. Incluso entre los más sombríos, Cioran fue único. No proponía fórmulas, ni caminos espirituales, ni sistemas de pensamiento. Era un extranjero del alma, alguien que eligió caminar por el borde, sin pedir consuelo, sin mendigar consagración. Sabía que lo insoportable no es morir, sino vivir con la conciencia de que nacer fue una catástrofe y que no hay salida, solo resistencia. Cioran no escribía para curar, escribía para no ahogarse. Lo suyo no era terapia, era subsistencia. No pretendía iluminar a nadie, sino resistir la asfixia de existir. Su rechazo a la vida no era el de un cínico que juega a la provocación. Era el de alguien que sentía en los huesos el fracaso primordial del nacimiento. Y sin embargo, ahí estaba, respirando, comiendo, escribiendo, conviviendo con esa contradicción sin buscar resolverla. No creía en la redención, pero sí en la lucidez. Una lucidez amarga, sin adornos, que no promete nada. Porque Cioran entendía que lo peor no es sufrir, sino saber que no hay por qué sufrir. Que el dolor no tiene sentido, ni función, ni recompensa. Es puro, ciego, inevitable. Y lo más atroz es herencia. Lo transmitimos, lo prolongamos, lo reproducimos. Por eso consideraba la maternidad y la paternidad como actos profundamente irresponsables, envueltos en una mentira colectiva disfrazada de amor. No buscaba consuelo en la religión. La fe para él era una evasión de la verdad más cruda, que no hay un plan, que no hay justicia, que no hay propósito. El universo no tiene intención. La vida no tiene destino. Solo hay cuerpos que nacen, sufren y mueren. Todo lo demás, decía, son adornos para hacer más llevadera la condena. Aún así, no optó por el suicidio. Lo contempló, lo pensó, pero no lo ejecutó. Decía que para cuando uno se decide, ya es tarde. Ya ha sufrido lo peor. Ya no vale la pena añadir más violencia. Su existencia fue una renuncia al acto de terminarse y al mismo tiempo una exploración del malestar como forma de vida. Se mantenía en pie no por esperanza, sino por costumbre, por resignación lúcida. No vivía entre intelectuales brillantes ni entre figuras de renombre. Se rodeaba de fracasados, de marginados, de esos que no encajan en ninguna épica, no porque admirara la derrota, sino porque allí encontraba honestidad. Mientras el mundo premiaba la ambición, él buscaba el anonimato. Mientras la sociedad veneraba el éxito, él celebraba la insignificancia. Porque en la insignificancia no hay expectativa, y sin expectativa no hay decepción. El sufrimiento, para Cioran, no debía ser combatido, sino asumido, no como un deber, sino como un hecho. Lo insoportable es resistirse a lo que es. Por eso su forma de enfrentar el dolor no era espiritual, ni filosófica, ni política. Era visceral. Era una entrega consciente a la fatalidad. Sabía que no podía escapar. Así que decidió habitar la herida, vivir dentro de ella, escribir desde ahí. La vida, decía, no puede ser arreglada porque su error está en el origen. Lo que duele no es lo que sucede, sino que algo haya empezado a suceder.